Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro y esto es Bro Story, el canal con las mejores historias para todos mis bros. Si es tu primera vez, ya sabes, suscríbete que no te cuesta nada. Hoy te traigo una bonita historia de amistad y amor que involucra a dos compañeras de cuarto muy lindas. Les hablo de la bella Hydra Fox y de su compañera Lily Ford. Hydra y Lily son amigas desde hace poco tiempo. Su amistad comenzó cuando Lily, quien está comenzando la universidad, se mudó al apartamento de Hydra, quien había colocado un anuncio buscando compañera de cuarto. Hydra, que es detective, vivía con su novia, quien hacía poco le había sido infiel, así que no tuvo más remedio que dispararle. Ok, fuera de juego, Hydra no le disparó a su novia, pero sí la dejó y poco tiempo después empezó a buscar compañera de cuarto. Después de entrevistar a otras candidatas, decidió darle la oportunidad a Lily. Desde su última decepción, Hydra se había dedicado a las tareas del hogar y a sus cosas personales. Un día decidió volver a salir, pero esta vez no iban a engañarla. Esta vez no se involucraría en ninguna relación que no pudiera dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Y para los que se preguntan qué demonios es la pasma, resulta que yo vi la versión española de Hit. No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Siguiendo con nuestra historia, Lily se había enamorado en secreto de su compañera de cuarto, que no tenía ni idea pero que tampoco le importaba mucho. Así que Lily le contó la historia de esta amiga que ella tenía por quien estaba desarrollando sentimientos, pero que era muy tímida para decirle algo. Le contó que ella nunca se había maquillado antes porque nunca había sentido la necesidad de hacerlo, pero que quería sorprender a esta chica nueva que había conocido, que le había puesto el mundo boca arriba. Hydra, inocente de todo, empieza a aconsejar a Lily, que la escucha pacientemente. Le dice que solo debe arreglarse un poco ya que es una bella mujer y le ofrece maquillarla para que se vaya al encuentro de su amada. Lily no lo puede creer y por supuesto que dice que sí, e inmediatamente se embarcan en una aventura de mejores amigas en la que poco a poco se iba revelando a los ojos de Hydra una hermosa mujer que podría devolverle las esperanzas que había perdido hacía tanto tiempo. El resultado no pudo ser más satisfactorio para ambas, sobre todo para Lily, que no podía creer el cambio que había logrado en tan solo unos minutos. Hydra, por su parte, empezó a ver con otros ojos a su compañera de cuarto, pero algo le preocupaba. Si la relación no funcionaba y Lily irremediablemente tuviera que mudarse, ¿quién le ayudaría con la renta de su nueva casa? Por lo que decidió olvidarse del asunto y acostarse a dormir. Lily, destrozada, tuvo que mudarse con su hermano adoptado, que fue recogido en una estación de bomberos y llevado a la casa con sus dos hermanitos blancos, pero eso es otra historia. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y no le tiren tomates podridos a sus pantallas. Si todavía están ahí, suscríbanse a mi canal, que es gratis. Se despide Pedro, cambio y fuera.